Ahora sí. Bueno, el primer ejercicio que voy a hacer es el 1. Que nos pide, nos dice, voy a hacer el 1b, nos dice, aplicando el teorema de Fubini, bueno, que es el teorema de las integrales integradas, calcula las siguientes integrales, bueno, aquí, como voy a hacer el apartado B, esa integral. Bueno, para calcular esa integral, vais a ver que escribí un montón, pero en realidad no hay tanto que escribir. Es que me gusta hacer soluciones un poco más completas, pero lo primero que hay que hacer es mirar hay que estudiar el dominio de integración, el conjunto A, donde se está integrando. Es un conjunto fácil, es un cuadrado, es el producto cartesiano del intervalo 0,1 por el 0,1, entonces estamos integrando sobre un cuadrado. Entonces no estamos, en ese ejercicio en particular no es uno de esos ejercicios complicados que hay que hacer un cambio de variable, porque el dominio es un cuadrado. Entonces, en particular, un rectángulo que en particular es un cuadrado. Y la función está definida por partes. Entonces, es una función que está definida bueno, queremos estudiar en el cuadrado y queremos ver los puntos. Si la coordenada x es mayor que la coordenada y, la función vale x. Y si la coordenada x es menor o igual que y, la función vale x, y cuadrado. Una función un poco rara, pero bueno, como lo que nos interesa es integrarla, entonces no haría falta hacer la gráfica, pero tampoco creo que sería difícil, porque se escribe bien. Pero lo interesante es ver el conjunto en lo cual vamos a integrar, que es el cuadrado, y bueno, describir los conjuntos ese que separan la función. Los conjuntos de los puntos tales que x mayor que y, y el conjunto de los puntos tales que x menor o igual a y cuadrado. Menor o igual que y. Entonces, bueno, yo escribí aquí un montón, pero al final A es un cuadrado y lo que hacemos es que podemos cortar el cuadrado por la diagonal y cada una de las partes de arriba y de abajo de la diagonal va a corresponder a una de esas ecuaciones, x mayor que y o x menor o igual que y. Entonces, bueno, yo he llamado a la 1 y a la 2, los conjuntos, los dos son cerrados, son los triángulos cerrados. El A2 es el triángulo azul, con su bordo, con todo ese segmento de recta, y el A2 y el A1 es el triángulo gris de abajo. El A2 es azul y el A1 el gris de abajo. Y bueno, el conjunto de puntos en común que tienen los dos triángulos, en la intersección de los dos conjuntos, es ese segmento de recta, la diagonal. Las otras partes son, si miramos solo al interior de los dos conjuntos, son disjuntos. Y bueno, como os he comentado, es un cuadrado, entonces es un conjunto compacto y todo, entonces podemos integrar la función que está aquí. Es una función que no es nada muy rara. En cada una de las restricciones a los conjuntos es continua. Entonces vamos a ver cómo integrar. Entonces, para integrar esa función vamos a hacer aquí lo que vosotros ya habéis visto, que son los conjuntos proyectables. Ya lo habéis visto, ¿no? Que puedo proyectar fijar una variable, mirar de dónde hasta dónde la otra variable está variando. Entonces, por ejemplo, como la diagonal, puedo verla como la gráfica de la función identidad. Por ejemplo, si fijo un X, a ver si puedo dibujar. A ver, no sé, para dibujar en el archivo. Creo que tengo que compartir el archivo. Bueno, antes de que yo intente dibujar, después ver si consigo dibujar. Bueno, entonces estábamos aquí, he dividido el conjunto en dos partes. Y bueno, ¿por qué lo he dividido? Porque en cada parte la integral tiene una cara. En el conjunto A2 vale X y en el conjunto A1 vale Y cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es integrar en cada una de esas partes y después sumar.
Entonces, bueno, una cosa importante que os he comentado, estos dos conjuntos tienen una intersección que es una recta. Y bueno, estamos haciendo integrales dobles. Las integrales dobles tienen que ver con área, porque estamos integrando en R2 ahora, estamos integrando sobre cosas que tienen área. Entonces, para integrales dobles, los conjuntos que no tienen área, que solo tienen comprimento, como recta, segmento de recta o lo que sea, esas integrales sobre ese tipo de conjuntos son siempre cero, porque son lo que llamamos conjuntos de medida nula. Entonces, en el plano, conjuntos que tienen una sola dimensión, por ejemplo, segmentos de recta, recta o curva, son conjuntos que le llamamos medida nula, no tienen área. Entonces, una recta o cualquier cosa que sea curva, que sea una curva, no tiene área, entonces, en particular, la integral sobre ese conjunto es cero. ¿Por qué se estoy diciendo eso? Porque, bueno, si integramos esa función, si nos dijimos, si integro esa función en el conjunto A1 o en el conjunto A2, que son los triángulos cerrados, me da igual si considero el bordo o no considero el bordo. Porque la función, la integral no mira nada. Es como si la integral no viera ese conjunto, ese segmento. La integral sobre los segmentos es cero. Entonces, estoy diciendo eso porque, bueno, puedo considerar que estoy integrando sobre cada uno de los triángulos cerrados y no tengo que preocuparme con qué pasa en la diagonal. Porque si miráis la definición de la función vale x si x mayor que y. Entonces, el conjunto de que x mayor que y, que es el A1, a ver si lo puse bien. Sí, el A1 no contiene la diagonal, porque quiero solo que las coordenadas x son mayores que las coordenadas y. Entonces, en principio tendría un problema en la diagonal, pero no tengo porque es un conjunto de medida nula. La integral allí, como poco importa cómo yo definiera la función. Es lo mismo que pasa con funciones en una variable, me da igual si la función es integrable. Si yo cambio 20 puntos o 50 puntos, me da igual, porque si cambio un número de puntos finito, la integral no cambia. Yo puedo coger la función y cambiar cuántos puntos, mientras sea hasta numerable, puedo cambiar un número infinito, pero numerable que yo pueda contar, y la integral no cambia. Entonces pasa lo mismo, una cosa parecida con integrales dobles. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. No, vale. Tengo que quitar eso otra vez. Quito eso. Lo meto en pantalla llena. Vuelvo y comparto. Y ahora sí. Bueno, entonces, a saber, aquí hice un montón de cuentas, pero las cuentas en realidad lo que vamos a hacer es, las cuentas importantes son esas. Después os comento lo que está aquí en la primera línea. Pero primero, la integral de la función sobre A es lo mismo que integrar la función sobre cada uno. Bueno, el conjunto A es la unión de los dos conjuntos, de la 1 y de la 2. Y bueno, lo que he llamado S al segmento que os estaba comentando, la diagonal, que está en uno de los conjuntos y no está en el otro. Bueno, está en los dos que he llamado, el A1 y A2 los he llamado cerrados, pero la definición de la función es cuando vale X solamente cuando X mayor que Y. Entonces no está bien definida, está definida en la diagonal solo por esa expresión Y cuadrado. Entonces, bueno, escribí un montón, pero para hablar de cosas sencillas. La integral sobre el conjunto todo A sobre el cuadrado es lo mismo que integrar la función sobre la unión de los dos subconjuntos que componen el cuadrado. ¿Vale? Esa es una cosa importante, pero
Y esos dos conjuntos son ese que está, de la forma que está escrita aquí, A1 menos la diagonal unión con la 2, esos conjuntos son disjuntos. Porque como los conjuntos son triángulos, si quito la diagonal de uno, que es la intersección de los dos, entonces pasa a ser conjunto disjunto. Entonces, lo que escribí aquí es, bueno, que la integral... Y bueno, cuando estoy integrando sobre dos conjuntos disjuntos, la integral de la unión de dos conjuntos disjuntos es la suma de las integrales. Entonces, bueno, estoy integrando aquí en principio la integral sobre A1 menos el segmento más la integral sobre A2. Y ahora, bueno, aquí estoy usando lo que os he comentado. Integrar esa función sobre el triángulo A1 sin ese segmento de recta, que es la diagonal, o con la diagonal, me da igual. Porque ese segmento tiene medida nula. La integral sobre ese segmento es 0. Entonces, bueno, la integral sobre el conjunto A1, el triángulo A1 menos la diagonal, es lo mismo que integrar sobre todo el conjunto. Y bueno, esa igualdad que aparece aquí es justo lo que está aquí arriba. O sea, que integrar la función x, esa función, ahora no estoy mirando a mi función f, estoy mirando la función f de R2 en R, cuya su expresión es x. Integrar esa función sobre A1 es lo mismo que integrar sobre el segmento de recta más integrar sobre el triángulo A1, aquí sobre ese triángulo A1 menos el segmento de recta. Porque si quito el segmento son disjuntos. Y entonces, bueno, como os he comentado, la integral de cualquier función que fuera en dos variables sobre el conjunto S, sobre ese segmento de recta, como es un segmento, no tiene área, la integral es 0. Entonces, integrar cualquier función que pueda ser integrada sobre el conjunto A1 es lo mismo que integrar la función sobre el conjunto A1 menos la diagonal. Eso, bueno, todo lo que estoy hablando es bastante teórico, pero lo comento a título de completitud, porque al final lo que queremos hacer es cuenta. Pero es bueno que sepas un poco por lo menos que hayas escuchado alguna vez, que es un conjunto de medida nula, y que, bueno, los conjuntos si estoy, por ejemplo, en R3, los conjuntos que tienen área son conjuntos de medida nula dentro de R3. Por ejemplo, un plano, ese cuadrado en R3 no tiene volumen, entonces cuando voy a hacer integrales triples sobre un cuadrado, obtengo 0, porque no tiene volumen. Entonces, es un principio recurrente. Entonces, lo mismo que pasa si estoy en el plano, cosas que solo tienen comprimento, no tienen área, tienen integral 0, puedo replicarlo en R3. Y ahora pasan todas las cosas que tienen comprimento o que tienen área en R3, cuando integro, son 0. Solo me interesa conjunto que tiene volumen. Entonces, bueno, aquí lo que tengo aquí es que, bueno, esa integrar sobre A1 esa función, esa expresión X, es lo mismo que integrar esa expresión sobre el conjunto A1 menos S. Pero A1 menos S, si pongo X, es lo mismo que F de XY, porque por definición, F de XY definida en el conjunto A1 menos S, que es S, si X mayor que Y, vale X. Entonces, bueno, por eso tengo esa igualdad aquí. Todo tiene que ver con el hecho de que la integral de la función x sobre un conjunto de medida nula es 0. Entonces, bueno, yo puedo escribir todas esas igualdades y luego finalmente la parte de las cuentas, que es el hecho que, bueno, una vez que llego a esa expresión, la suma de esas dos integrales, yo puedo sustituir las expresiones de f de xy por x y por y cuadrado, porque ahora estoy integrando sobre un triángulo y sobre un triángulo. Entonces, todo eso es la parte que tiene que ver, no sé, con la teoría. Ahora lo que voy a hacer es hacer las cuentas y utilizar el teorema de Fubini y el hecho de que mis conjuntos son triángulos son proyectables.
Entonces, bueno, vamos a mirar primero a la primera integral, la integral de x sobre el conjunto aquí A1. Yo puedo mirar esa integral, es un conjunto proyectable y puedo mirarlo de dos formas. Pero bueno, si yo miro esa diagonal, puedo verla como la gráfica de la función y igual a x. Entonces, por ejemplo, si yo fijo un valor para y, si fijo un x, por ejemplo, fijamos un x aquí en el medio, lo que sea, cualquier valor entre 0 y 1, el valor de y va a variar entre 0 y va subiendo y va a variar hasta que llegue a ese x, porque esa función es la gráfica de la función y igual a x, de la función identidad. Entonces, para cualquier valor a ver ahora si yo consigo meter el compartir archivo, si consigo meter eso para dibujar. A ver. A ver, creo que aquí sí puedo dibujar. Y bueno, lo que os estaba comentando era eso. Si yo fijo un x0 cualquiera, ¿dónde está para escribir? Fijo un x0 por aquí y miro solo que pasa la variación en el eje y. Esa variación va a ser la coordenada y cuando voy variando y me va a variar entre 0, empieza en 0, estoy en el punto aquí x0, 0, hacia el punto x0 que tiene coordenada que está en ese segmento. Bueno, que es ese conjunto, que ese punto que está por aquí es el punto x0, x0. Y bueno, ese que está por aquí es el x0. Aquí está mal. 0, 0. No hay como borrar aquí, entonces no. Pero sé que puedo hacer no puedo poner un lápiz blanco ahí, así para borrarlo. Y ahora sí. Entonces, estoy aquí en el x0, 0. Ese segmento de recta es el segmento que conecta los puntos x0, 0 y el x0, x0. Y si yo cogiera otro segmento por aquí, por ejemplo, entonces que me correspondería a un otro punto, sería el punto, no sé, x1, 0, y aquí iría el x1, x1, porque esa es la coordenada, esa es la función igual a x. Entonces ahora voy a quitar eso de aquí y volver al otro que tiene imagen mayor. Entonces, bueno, integrar la función la función x en ese rectángulo, en ese triángulo A1, es lo mismo que hacer con que
yo puedo integrar en cualquier orden, entonces voy a integrar primero en y después en x. Entonces, si estoy integrando primero en y, yo estoy haciendo la y está variando entre 0 y x. Y bueno, la x, como estamos en ese segmento, la x va a variar entre 0 y 1. Entonces, por eso aparece eso por aquí. O sea, integrar sobre ese rectángulo de abajo, estoy integrando, si integro en ese orden, primero en y, después en x, estoy integrando de 0 a x, y después en 0 y 1. Y ahora, bueno, si estoy integrando en el triángulo azul, yo empiezo, si voy a integrar aquí en el mismo orden, también primero en y, después en x, entonces yo empiezo en x, porque empiezo aquí en esa diagonal, y voy hacia llegar a 1, porque la y va a variar de x hasta 1, para cada x. Para cada x que fijo, empiezo aquí, en la diagonal, que el valor, como es la función identidad, va a ser x hacia 1, porque aquí tengo la función constante igual a 1. Entonces estoy integrando de x a 1 en y después de 0 a 1 otra vez, porque x va a variar de 0 a 1. Entonces la parte que tiene que ver con x, con la coordenada x, es lo mismo, de 0 a 1, en las dos. Y después de hablar todo eso, una vez que ya he montado las integrales, todo lo que tengo que hacer es integrar. Son integrales iteradas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es utilizar el teorema estoy usando el teorema de Fubini. Voy a integrar primero la que está dentro, cada una de ellas respecto a y después integrar respecto a x. Entonces aquí son solo cuentas. Entonces, y ahora, bueno, las cuentas son fáciles porque estoy integrando la función x respecto a y. Entonces es lo mismo que x y, la estoy integrando de 0 a x. Entonces voy a sustituir cuando x vale 0, tengo 0. Cuando x vale x, tengo x cuadrado. Entonces al final me quedo con esa expresión, integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Y la otra tengo y cuadrado. Respecto a y, vale y al cubo por 3. Dale, no pasa nada. Hasta luego. Entonces, respecto a y me sale y al cubo por 3. Y la voy a integrar entonces, calculando en los puntos 1 y x. Entonces me quedo con 1/3 menos x al cubo por 3. Y ahora tengo que integrar eso respecto a x. Bueno, como esas integrales son en intervalo 0, 1, yo puedo sumarlas, juntarlas todo bajo el signo de integral. Y ahora tengo que integrar eso, que es muy fácil, es un polinomio. Entonces me sale x por 3, x al cubo por 3, menos x a la cuarta por 12. Y bueno, todo lo que tiene que ver con 0 desaparece, me quedo solo con 1, me quedo con 1/3 más 1/3, menos 1 por 12, que me sale 8 por 12 menos 1 por 12, 7 por 12. Será. Y ahí tenemos la integral. Entonces, bueno, ahora que he hablado todo eso y he hablado bastante, a ver si voy a la pizarra y hago un resumen de todo. A ver, era... compartir. Y ahora... tal vez. Eso es. Ah, tengo que... Sí, es verdad. Supongo que sí. Bueno. Ahora sí, creo que sí, ¿no? ¿Está viendo la pizarra todo por ahí, no? Vale, pero no, yo no sé si se está grabando la pizarra, pero creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, lo puse para compartir, entonces supongo que sí. Sí, yo le di a compartir la cámara, entonces
A ver, voy a ponerlo una vez más. Compartir cámara. Seleccione cuando esté listo. Estoy listo. Bueno, ahora sí. Creo que se tarda un poco. Bueno, entonces solo voy a resumir todo eso que he hablado. Entonces tenemos una función rara, f de xy, y bueno, está definida en el cuadrado. Es un conjunto compacto. La función es acostada en ese conjunto. Y bueno, tiene la que vale x si x mayor que y y cuadrado cuando y mayor o igual que x. Y bueno, tenemos nuestro conjunto el cuadrado 0,1 por el cuadrado 0,1. Aquí tenemos nuestro cuadrado. Aquí yo tengo la diagonal. Y aquí tenemos nuestro rectángulo A1 y A2. Entonces, ese que está por aquí se corresponde a ese, y ese rectángulo de arriba se corresponde a esa ecuación, a esa desigualdad. Y bueno, queremos integrar esa función, la integral doble, por A de f de xy. Y bueno, a veces se escribe de x y de y, pero al final el orden de donde van a aparecer esas cosas a la hora de integral depende de la integral que va a hacer. Pues no sé si habéis visto esa notación, a veces se escribe de A. Eso quiere decir que estoy integrando con respecto a área. Entonces, no me importa el orden de las variables, solo quiere decir que es una integral doble, eso es una notación. Hay una docena de notaciones para integrales, dependiendo del contexto en que uno está trabajando. Por ejemplo, si estás trabajando en un contexto de integrales en que no me importa la variable, en que estoy integrando, preocupándome de integrar funciones en un contexto de, no sé, de análisis funcional o integrales de Lebesgue, a veces se suele escribir solo eso, por ejemplo, la integral de f y pongo un conjunto, voy a integrar sobre un conjunto A. Y a veces se escribe así, sin nada para decir por aquí. Y si estoy en un contexto bastante más general, puedo meter un símbolo que vosotros vas a ver una vida, yo puedo poner un símbolo así, y eso indica que estoy integrando respecto a una medida, en un espacio de medida. Pero es muy común en Rn si escribir, por ejemplo, cosas así. La integral de la función f respecto a A. Entonces, eso quiere decir que no me estoy preocupando con variables. Me da igual si estoy con x, con y, porque la función al final, si yo llamara aquí u y v y describiera la función respecto a u y v, no sé, me daría igual. Las cuentas serían las mismas. Entonces, esa notación a veces aparece. Pero la notación que vosotros estáis acostumbrados es escribirlo así. Sí, sería lo mismo. Y en principio, pero cuando lo escribimos así, y con esa cara, lo que estoy diciendo, como no estoy poniendo conjunto ni nada aquí, no es que estoy viéndola como primero X, después sí. Eso es un símbolo que todo junto. Una vez que paso las integrales iteradas, ahí sí cada una de esas cosas pasa a comportarse como una cosa disjunta. Entonces, bueno, resumiendo todo lo que he hablado, esos son los conjuntos, cada uno de esos conjuntos corresponde a una de esas ecuaciones que están por aquí. Y bueno, en esa parte de abajo, en esa parte que corresponde a esa, la función vale x, y en esa parte aquí la función vale y cuadrado. Y bueno, ahora yo he cagado todo el dibujo. Voy a quitarme eso de aquí, porque lo que me interesa era lo que estábamos hablando. Entonces, ese conjunto es proyectable y bueno, yo podría mirarlo tanto cuanto, podría proyectarlo para acá, en el eje Y, como proyectarlo en el eje X. Entonces yo podría, el orden, al final por lo que os he comentado, integrar eso, lo mismo que integrar sobre el A1, e integrar la expresión X
integrar la expresión y cuadrado entonces integrar cada una de las expresiones en cada uno de los conjuntos correspondientes. Aquí el A1 y aquí el A2. Hasta aquí no hice mucho, porque ahora voy a borrar eso para poder escribir más de ese lado que hay. Entonces, la función tiene esa cara. Entonces, bueno, fue de aquí hacia aquí. Y ahora yo quiero mirar esa expresión que sigue siendo un símbolo. Tengo una función x, eso sigue siendo un símbolo y quiero mirarla ahora como integral iterada. Entonces, bueno, quiero ahora escribirla. Vamos a meter unas cosas por aquí. Y vamos a meter, ahora sí, el orden no va a ser importante. Bueno, el orden que yo he elegido es que a mí me salía más fácil, pero daba igual, en ese caso es muy sencilla. Voy a mirar qué pasa cuando estoy variando. Cuando estoy variando, fijo un x0, que es justo lo que yo sé. Elijo un x0 que pasa en i, como i varía. Entonces, i va a variar entre 0, porque aquí tengo justo el punto x0, 0, hacia que llegue a ese segmento, porque estoy trabajando en el conjunto A. Entonces, ¿cómo puedo describir el conjunto A? Lo describo solo las coordenadas i. Fijo un x0 y voy variando de 0, la i de 0 hacia que llegue aquí. ¿Quién es ese punto? Como esa recta, es un segmento de recta que está contenido en la gráfica de la función identidad, ese punto va a ser justo x0, x0. Pero bueno, eso no funciona en particular para el x0, funciona para cualquier x. Entonces, si yo cojo un punto que yo le llamo x genéricamente, la coordenada i va a variar entre 0 y ese otro punto que está aquí es xx. Entonces, i va a variar entre 0 y x. Y ese punto que está aquí es el x0. Para todo x, tengo eso. Entonces, bueno, al final mi integral, como voy a escribir, quiero integrar primero con respecto a i. Ahora puedo cambiar las cosas. Pongo x por aquí, voy a integrar. La i va a variar de 0 hacia x. Y ahora x, que es la que está más por fuera, yo lo veo solo por aquí. Va a variar entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1. Y bueno, si queremos, podemos ponerlo así. Queremos son integrales iteradas. Pues resolver primero esa y después eso me va a dar una función de x y después lo va a integrar de 0 a 1. Y bueno, lo mismo para la segunda integral. La segunda integral, ahora tengo que ver cómo se comporta ese conjunto. También voy a ver cómo, lo mismo de antes, quiero hacer mis integrales iteradas, voy a verlo como primero la primera integral respecto a i. Entonces, ¿cómo puedo describir ese conjunto? Si yo fijo, otra vez, si yo fijo una x por aquí, un x0, yo quiero ver, ahora quiero mirar solo el conjunto S a 2. Entonces, si fijo una x y voy a variar la i, la así de ese conjunto empieza en ese puntito, que ya sabía que era el x0, x0, hacia aquí, hacia ese punto. ¿Quién es ese punto? Es el x01. Y eso no funciona en particular para cualquier x. Entonces, si cogemos una x genérica, empieza aquí en el xx, hacia que llegue aquí en el x1. Entonces, la i va a variar de x hacia 1. Entonces, es lo que voy a poner aquí. La i va a variar de x hacia 1. Y la función era i cuadrado de i. Bueno, y ahora voy a integrar todo eso respecto a x. ¿Y dónde voy a integrar en x? X sigue yendo de 0 a 1. En el conjunto de arriba. X está variando entre 0 y 1. Tengo todos los puntos por aquí. Entonces, 0 y 1. Y ahí llego a las cuentas que hicimos. Ahora todo lo que tengo que hacer es integrar eso, después integrar respecto a x, y lo mismo eso. Y ahora son cuentas de integrales de una variable. A ver que tengo una pregunta por aquí. Vale, no tengo pregunta. Bueno.
Lo habéis visto todo bien, ¿verdad? La cámara está funcionando, está todo yendo, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a un ejercicio, creo que el próximo ya tiene que ver con cambio de variables. Entonces, deja ver. Sí. Bueno, compartir eso por aquí. Primero le doy pantalla y después lo comparto. Vale. Entonces, bueno, ahora ya tenemos una función un poco, no digo más complicada porque es una exponencial, sabemos integrar bien exponencial, pero tenemos la función exponencial y nos pide para integrar en ese conjunto A, que es un poco raro, está definido. No es raro porque ya hemos visto ese conjunto cuando hemos visto nuestros primeros ejercicios de geometría y figuras en R2. Entonces, es el conjunto de los puntos X y tales que la suma del valor absoluto de X más el valor absoluto de Y es menor o igual que 1. Y si os acordáis, eso es una bola en una norma especial, que es la norma de la suma. Es la bola centrada en el origen de la bola unidad de radio 1, pero respecto a la norma de la suma. Entonces ya hemos visto ese conjunto, o sea, aquí no sé si está un poco distorsionado para mí, no sé si para vosotros, pero es un cuadrado que está rotacionado. El conjunto A es justo ese cuadrado. ¿Vale? Entonces nos está pidiendo para integrar esa función en ese cuadrado un poco raro. Bueno, yo podría hacerlo así, podría intentar integrar la función sin hacer nada con ese cuadrado. Creo que me saldría complicado. Lo que podría hacer, por ejemplo, era romper ese cuadrado en trozos, en triángulos y hacer algo parecido con lo que hicimos en el apartado anterior. Veo de dónde hacia dónde varía y hago integrales. Pero lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de variable o la fórmula de cambio de variable y vamos a ver que una vez que lo hacemos, las cuentas salen más fáciles. Vamos a integrar convertir la integral esa por un cuadrado rotacionado, vamos a convertir la integral en un rectángulo, en un cuadrado con los ejes paralelos a los ejes coordenados. Y eso sí sabemos integrar fácil. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, es ver cómo puedo hacer rotacionar ese cuadrado y deformarlo no deformarlo, bueno, solo voy a rotacionarlo y transformarlo en un cuadrado que solo quiero girarlo para que los ejes estén paralelos a los ejes coordenados. Entonces, bueno, ¿qué función puedo usar para hacer una rotación en R2? Vosotros me decís, ¿qué función que puedo usar? A ver si alguien me contesta por aquí, pero vosotros dos, ¿qué tipo de función puedo usar para hacer una rotación? Supongo que lo hayas visto en algún otro curso. No, trigonométrica no hace... Bueno, tiene que ver con trigonometría, estoy haciendo una rotación, pero lo que tiene que ver es con ángulos, esencialmente un ángulo. Lo que queremos hacer es una rotación, y una rotación al final en R2 es una transformación lineal. Existe dada un ángulo, si quiero hacer una rotación en R2, dado un ángulo, existe una única matriz que corresponde a esa transformación lineal. Entonces, es una transformación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es un cambio de variable, pero no tiene nada que ver con coordenadas polares, nada que sean coordenadas curvas. Vamos a hacer un cambio de variable lineal. Entonces, las cuentas nos saldrán muy fáciles. Entonces, vamos a ver qué función. Lo que queremos es encontrar una función que yo aplico a un determinado conjunto y me sale ese cuadrado. Entonces, si os fijáis aquí, yo he dado una ecuación para cada uno de esos segmentos de recta. Y los escribí
Y bueno, para que veáis de dónde, por qué me interesa hacer ese cambio de variable que voy a hacer. Porque yo quiero integrar la expresión e elevado a x más y. Y si miráis cada uno de esos segmentos de recta, yo les puedo escribir como x más 1 igual a 1, x más y igual a 1, es toda la recta, pero en particular la restricción de esa función que tiene la gráfica, solo en ese intervalito, en ese conjunto, ese segmento. Esa es la ecuación de ese segmento. X menos 1 igual, x menos y igual a 1, esa x más y igual a menos 1, y esa otra x menos y igual a 1. Entonces, bueno, aquí me aparecen x más y x menos y, cosas que se parecen a lo que tengo por aquí. Entonces, bueno, aquí os hago un comentario, porque al final las rotaciones, las transformaciones lineales, si estoy trabajando, si tengo una figura en el plano y voy a aplicar una transformación lineal a una de esas figuras, un cuadrado, lo que sea, si yo sé qué pasa, cómo esa transformación lineal trabaja en los vértices, ya lo tengo. Entonces es justo lo que vamos a hacer. Las ecuaciones, y es el comentario que les escribí ahí, que las ecuaciones de la recta que contiene el segmento, eso es todo, cada uno de ese segmento que forma el bordo de A, y la función que tiene un x más y por aquí, nos dice más o menos qué tenemos que hacer. Nos dice que hagamos, bueno, vamos a hacer la forma como cada una de esas ecuaciones está bien descrita, nos dice, bueno, es lo mismo que pasaba cuando hacíamos el cambio de variable en una integral de una variable. Cada problema es un problema, miro el problema y veo, bueno, aquí sí tengo que voy a llamar de u, que voy a llamar de v para hacer el cambio. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando miro a cada uno de esos segmentos, como quiero, estoy en R2 ahora, tengo que hacer un cambio a dos veces, no tengo una sola función. Entonces, esas expresiones me llevan a ver que hacer un cambio de variable, llamar u igual a x más y v igual a x menos y, convertiría mi problema en un problema muchísimo más fácil, porque aquí tengo x menos y igual a menos 1, x menos y igual a 1, x más y igual a 1, x más y igual a menos 1. Entonces, si yo le llamara x más y de u y v, lo llamaba de x menos 1, esas expresiones se convertirían, junto con esas ecuaciones, se convertirían en rectángulo, porque me quedaría con u igual a 1, u igual a menos 1, v igual a 1, v igual a menos 1. Entonces, es justo eso que vamos a usar para hacer el cambio de variable. Entonces, no es solo un problema de mirar al problema y, bueno, hacer cuenta. Hay que pensar un poco, hay que ver qué te dice la geometría del problema, cómo está escrito. Entonces, bueno, y si una vez que lo escribimos así, bueno, podríamos probar otra transformación, otro cambio de variable. Ese no, como estoy comentando, es lo que sugiere ya cada una de esas ecuaciones. Entonces, vamos a probar ese porque si funciona bien, estaríamos en un conjunto muy bien comportado, estaríamos en un rectángulo. Y si yo escribo u igual a x más y v igual a x menos y, yo puedo resolver esas ecuaciones y calcular la inversa. Bueno, hago las cuentas, sumo, por ejemplo, las dos ecuaciones, me sale 2x igual a u más v, me quedo con x igual a u más v por 2, y resto las dos, me quedo con u menos v igual a 2i, por lo tanto i igual a u menos v por 2. Entonces, bueno, creo que voy a la pizarra escribir un poco eso también. Entonces, me quito eso, vuelvo a eso, compartir vídeo, y ahora tengo que compartir cámara. Y aquí, fuera. Entonces, aquí estoy. Entonces, nuestro conjunto A es la unidad en la norma de la suma.
conjunto de los puntos en R2, tal que... Y sí, bueno, solo para que vosotros sepáis, yo puedo escribir como el conjunto de los puntos en R2, tal es que la norma, vamos a llamarla la norma S de xy menor o igual que 1, donde, bueno, la norma S de xy es el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y bueno, se puede probar que es una norma en R2, sí. Entonces ese conjunto es la bola unidad respecto a esa norma. Y el conjunto es el dibujo que hice por ahí. Es un cuadrado. Y aquí tengo los puntos. Aquí tengo el 0, 1, el 0, menos 1, el 1, 0 y el menos 1, 0. Y bueno, voy a meterlo aquí en la pizarra si no me olvido de qué tengo yo. Entonces tengo esas ecuaciones, tengo x menos y igual a menos 1, ahora x más y igual a 1, x más y igual a menos 1, y el otro x menos y igual a 1. Cada uno de esos segmentos tiene que ver con eso. Y la función, la integral que quiero es la integral de e elevado a x más y de x de y. Y bueno, como os he comentado, no hay problema en intentar integrarlo. Yo podría intentar integrar esa función directamente en ese conjunto. Bueno, yo tendría, ya probablemente tendría que romperlo en triángulo. Por ejemplo, mirar ese triángulo de arriba, ver de dónde hacia dónde variaba mi x y mi y. Elegir cómo puedo proyectar ese conjunto. Después hago lo mismo en el triángulo de abajo. Y bueno, puedo integrarlo por partes así. Pero como os he comentado, tenemos esas ecuaciones que x menos y, x más y, por aquí aparecen 4 veces. Entonces, ese problema sugiere que si hacemos un cambio de variable y ponemos u igual a x más y v igual a x menos y, tal vez el problema se convierta en algo más sencillo. Porque, por ejemplo, si ponemos u igual a x más y v igual a x menos y, yo cambio mi problema ahora a coordenadas u y v. Si x más y estoy en ese segmento x más y igual a 1, entonces estoy en la parte cuando u igual a 1. Y lo mismo pasa con el x más y igual a menos 1, u igual a menos 1. Entonces estoy justo aquí, u igual a 1, menos 1, 1. Y ahora si miro x, aquí tengo cuando x menos y igual a menos 1, entonces v igual a menos 1. Entonces el segmento v igual a menos 1. Y ahora x menos y igual a 1, entonces v igual a 1. Entonces si hago ese cambio de variable y consigo, las cosas van bien, yo ahora estoy en un cuadrado, no está muy bien dibujado, pero es un cuadrado, con los ejes paralelos a los ejes u y v. O sea, ahora tengo un cuadrado. Y bueno, los vértices de ese cuadrado son aquí el 1, 1, 1 menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1, 1. Entonces yo, si hago ese cambio de variable, puedo convertir mi problema a algo que
que al vez de estar en ese cuadrado rotacionado, trabajo en ese cuadrado. Integrar el cuadrado con esa forma es trivial, porque mis integrales no tengo que preocuparme con funciones, varían de dónde hacia dónde varía. Yo voy a integrar de 0 a 1, de menos 1 a 1 y de menos 1 a 1 otra vez. Entonces, lo que queremos es hacer ese cambio de variable para convertir mi dominio de integración a algo más confortable de trabajar. Esa es la idea del cambio de variable. Cuando tengo coordenadas polares, si estoy integrando en un círculo, lo que quiero es convertir mi problema en algo más fácil para que yo pueda calcular e integrar sobre un rectángulo. Entonces voy a borrar eso para que sigamos por aquí. Y bueno, aquí voy a poner otra vez que U es X más Y y V igual a X menos Y. Y es justo lo que tenía antes, que esas dos ecuaciones, eso implica, si hago la suma, si sumo esas dos, me quedo con U más V igual a 2X. Entonces, en particular, eso implica que X igual a U más V por 2. Y ahora si resto, hago U menos V, me quedo con 2Y igual a U menos V, por lo tanto, Y igual a U menos V por 2. Vale, entonces tengo una transformación lineal. Hago el comportamiento de la relación entre U y V, X, Y es lineal. Existe una matriz que hace una correspondencia a todas esas cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el cambio de variable, la fórmula de cambio de variable. Yo estoy integrando en A, ese es mi conjunto, ese que está aquí es A. Y bueno, voy a llamar ese de B, no sé cómo he llamado en mi, creo que lo he llamado R tal vez en mi presentación por ahí. Voy a llamar R por aquí. ¿Y qué pasa qué relación tengo entre A y R? Bueno, existe una transformación lineal y en ese caso invertible, que convierte ese conjunto en S o convierte A en R. Entonces y la relación entre esos dos conjuntos está definida por esas relaciones aquí. ¿Vale? Entonces, ahora vuelvo a la presentación. A ver si tengo pregunta por aquí. Me quito eso. Pongo eso en pantalla llena. Y compartir eso. Bueno. Entonces tenemos esa relación. Y ahora vamos a aplicar el teorema de cambio de variable. Bueno, la relación que tenemos, que es la que vimos, como puedo escribir X como U más V por 2 y puedo escribir Y como U menos V por 2, aquí la relación entre las variables es justo esa. Entonces, voy a considerar esa transformación lineal T, que eleva U y V en U más V por 2 y U menos V por 2. Si estoy considerando la relación que me eleva de las coordenadas U a las coordenadas X, Y. Entonces, si miramos esa transformación lineal, es fácil escribir su matriz. Bueno, la matriz es esa, un medio, un medio, un medio menos un medio, porque tiene esa cara como está aquí. Y bueno, como es una transformación lineal, la matriz jacobiana de una transformación lineal es la propia matriz de la transformación lineal. Porque si calculo las derivadas respecto a cada una de las variables, estoy derivando constantes. Si hago la derivada de U más V respecto a U me sale un medio, la derivada de U más V respecto a V también me sale un medio, y las otras dos, la derivada de esa respecto a U me sale un medio y respecto a V menos un medio. Entonces la matriz jacobiana de una transformación lineal es la propia transformación lineal. Y para cada punto UV, yo tengo que la matriz jacobiana tiene esa cara. Ese es constante. Porque es una transformación lineal. Bien, y estamos casi al final. Si calculamos el determinante
de esa transformación lineal, de esa matriz, bueno, aquí me sale menos un cuarto, menos un cuarto me sale menos un medio. Entonces, y el valor absoluto, por lo tanto, es un medio. ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Porque el teorema de cambio de variable me pide un determinante jacobiano por alguien. Tengo que multiplicarlo. El determinante jacobiano es el factor que cuando hago un cambio de variable, el área se distorsiona por un factor. Y ese factor es justo ese determinante jacobiano. Entonces, tengo que calcularlo porque me aparece allí en la fórmula de cambio de variable. El valor absoluto tiene que estar allí porque el determinante es como mide áreas, pero mide áreas con signo. Entonces, dependiendo de cómo se está rotacionando, puede medir cosas positivas o negativas. Y lo que me interesa aquí no son los signos, me interesa áreas positivas. Entonces, por eso meto el determinante como un valor absoluto. Entonces, aquí está el dibujo que estaba intentando hacer en la pizarra. Y creo que ese dibujo está bien mejor que lo que hice allí. Lo que estoy haciendo aquí es la transformación lineal T va a correr ese rectángulo, no un rectángulo, ese cuadrado, que es lo que he dibujado en la pizarra, el cuadrado con eje paralelo a los ejes coordenados, en las coordenadas U y V. Y esa transformación lineal T que hace es girar ese cuadrado, y lo gira en el sentido antihorario. Y la correspondencia aquí, le puse unos colores para que miremos la correspondencia entre los segmentos. Bueno, en realidad no me acuerdo, no creo que solo lo gira, creo que lo gira y después lo gira otra vez, creo, porque los segmentos correspondientes el verde y el azul se cambian de sitio, entonces no sé si exactamente si solo hace un giro. Pero bien, entonces esa transformación lineal hace ese cambio por aquí. Y entonces lo que voy a hacer yo es usar esa información para convertir mi integral en una integral más fácil. Y ahora lo que voy a hacer es usar la fórmula esa de cambio de variable. ¿Y qué me dice la fórmula de cambio de variable? Me dice que, bueno, si yo estoy integrando sobre el conjunto A, que es un poco raro, que yo no sé cómo va. Pero integrar sobre ese conjunto, integrar la f sobre el conjunto A, es lo mismo que integrar sobre R, sobre ahora el cuadrado SR, la función composición, f compuesta con t, ahora en las variables u y v. Pero no solo eso, tengo que multiplicar por un factor para que las cuentas funcionen. ¿Y quién es ese factor? Es el determinante jacobiano el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana. En nuestro caso, en todos nuestros puntos, todo u y v, ese determinante es constante, vale un medio. Entonces me va a aparecer un medio aquí. Y ahora la función f tiene esa cara, e elevado a x más i. Pero estoy componiendo la función f con ese cambio de variable t. Entonces estoy componiendo f de t de u con v. Entonces si lo meto f de t con u con v, me quedo con e elevado a la suma de las dos coordenadas. Entonces x más i. Pero x más i, si sumo esas dos coordenadas, aquí me sale 2u por 2. Entonces vale u. Entonces esto e elevado a x más i, como sé que u igual a x más i, se convierte en e elevado a u. O sea, ahora mi problema se convierte en integrar esa función en ese rectángulo. Y bueno, en el rectángulo sabemos integrar, es muy fácil integrar en un rectángulo porque es como definimos la integral sobre el rectángulo. La primera, entonces todo lo que tengo que hacer es integrar de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 esa función. Y es muy fácil integrar porque ahora es una exponencial. Entonces, la integral de esa función es la propia función, de menos 1 a 1, y después lo integro otra vez respecto a v, y ya lo tengo. Es
es muchísimo más fácil de explicarlo más difícil de explicarlo que hacerlo. Para hacerlo sale más fácil. Yo no sé qué hora es. Tengo que ver la hora. Voy a cambiar para acá un rato. Bueno, bien por ahí. ¿Cómo lo vemos? Ese es el cambio de variable, el primero, el cambio lineal. Es uno de los más fáciles, pero para ver por qué funciona hay que verlo todo eso. Y ahora, bueno. Y ahora, bueno, vamos al próximo problema. Tengo dos más. Ese más facilito. El 7 nos pide expresar por integrales doble y calcular las áreas acotadas por las curvas. Entonces nos da unas ecuaciones de curvas y nos pide para escribir esa integral, la integral del área, nos pide para calcular el área como una integral. Sabemos que si yo tengo un recinto en R2 que tiene área, la integral sobre ese recinto es la integral de la función constante igual a 1 sobre ese recinto. Esa es la definición de área. Y bueno, si estamos en R3, la definición de volumen va a ser la integral sobre un volumen de la función constante igual a 1. Entonces tenemos ese recinto definido por esas ecuaciones y queremos calcular su área. Y aquí, bueno, hice un dibujito del recinto. Y bueno, la última ecuación es I igual a 0. No sé si era tan relevante, pero lo veremos. Entonces, bueno, esa ecuación, por ejemplo, I igual a X, sabemos que es la gráfica de la función identidad. Entonces, ese sería ese segmento que estaría por aquí. Y bueno, X igual a 4 sería esa recta vertical. Entonces, por esas dos ecuaciones, X igual a X, X igual a 4, tendríamos aquí, voy a poner, a ver si puedo dibujarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el archivo ese? Y yo estoy por aquí. Y a ver si...
Entonces, vamos a poner la recta x igual a 4. Eso está mal. La recta x igual a 4 es esa recta vertical. Y la recta y igual a x es esa recta por aquí, la identidad. Y ahora tenemos xy igual a 4. Y esa curva xy igual a 4 va a ser una hipérbole. Era color blanco y xy igual a 4. Ahora tengo que dibujar la mano libre. X igual a 4 sería la ecuación dada por esa hipérbole que iba cayendo por aquí y por aquí. Entonces, sería esa hipérbole. Por lo tanto, el recinto gris es el recinto acotado por esa curva. Por eso he dicho que la curva, tal vez la curva, el hecho de que y igual a 0 esté ahí no sea tan importante, porque y igual a 0 es el eje X. Entonces no sé si esa ecuación y igual a 0 no hacía falta por aquí, porque ya está todo, el recinto ya está acotado, bien acotado por la curva. Tal vez. Deja pensar. Yo no sé por qué. Bueno, ese problema está en otro. Estaba en otros apartados, en otro sitio, y en el otro sitio que lo hice no ponía esa condición igual a 0. Porque si miramos, si cojo x igual a 4 y todo eso, y con ese y igual a 0, yo podría estar considerando ese área que está por aquí, tal vez, el área por debajo de la curva gris, ¿vale? Entonces, tal vez el problema podría ser que quisiera decir justo aquí el área en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer por completitud es calcular las dos. La gris es la que tengo hecha, entonces calculamos la gris y bueno, es fácil ver que para calcular la roja yo cojo el área del triángulo menos la gris. Y el área del triángulo es 4 por 4 dividido por 2. Entonces dice 8. Entonces va a ser, el área rojo va a ser 8 menos el área gris. Entonces vamos a calcular el área gris. Que da igual, pero yo creo que cuando meto ese igual a 0 aquí, lo que quiere decir es que para calcular lo que está abajo, la parte que estoy pintando en rojo. Creo que tal vez sea el único que hace sentido de meter igual a 0, porque ahí está, tengo esa recta, ese trozo de la hipérbole, esa recta y el eje igual a 0. Entonces tal vez sea eso. Por eso cuando meto igual a 0, entonces vamos a calcular, en principio ese problema pide para calcular el área rojo. Vamos a calcular el gris y después el rojo porque es lo que tengo por aquí. Entonces me quito eso y poner eso. Entonces, sí, por cómo está escrito aquí, porque eso estoy comentando. Ese problema está en otra hoja de otro curso también, pero está sin el igual a 0. Cuando pongo el igual a 0 aquí, eso me lleva a pensar que lo que quiero calcular es lo que está abajo, porque el área. Entonces vamos a calcular la roja, pero primero calculando la gris, porque calcular la gris es más fácil, yo creo. Entonces, bueno, abajo está la representación gráfica del recinto
R, bueno, por mi dibujo, cuando digo, si yo quito ese I igual a 0, esa condición I igual a 0, me quedo con el gris. Cuando la meto, tiene que ser la roja que estaba antes. Después lo arreglo. Entonces, vale. Entonces, ese recinto en gris que está por aquí, que estoy llamando R, yo puedo escribirlo de esa forma, en ecuaciones. El conjunto de los puntos en R2, tales que X está en el intervalo 2, 4 y está entre 4 por X y X. ¿Por qué puedo escribirlo así? Porque, bueno, primero miro de dónde hasta dónde varía la X. Hago un poco de cuenta y veo aquí que ese vértice es justo el 2, 2, creo, no me acuerdo, a ver. Y veo que aquí tengo el 4, 1. Sí, porque estoy en la elipsis. Cuando X vale 2, si la elipsis es X, la hipérbole es X y por 4, cuando X vale 2, Y tiene que ser 2. Y cuando X vale 4, Y tiene que ser 1. Entonces, aquí tengo los puntos 2, 2 y 4, 1. Y aquí ese último vértice por aquí es la intersección de la recta identidad con la recta igual a 4. Por lo tanto, el 4, 4. Entonces, esos 4 vértices son el 2, 2, el 4, 1 y el 4, 4. Y entonces, si miramos la X, ¿cómo varía? ¿Cómo puedo? Mi variación mayor de X empieza en 2. Solo puedo hacer el menor valor de X es 2 y el mayor es 4. La X puede variar de 2 a 4. Y ahora, ¿cómo veo de dónde hasta dónde varía la Y? Bueno, si nos fijamos, si yo fijo una X cualquiera por aquí, cualquier X que yo fije, creo que voy a volver a lo de los dibujitos. Compartir archivo. Cierro eso. Y vuelvo a eso, compartir aquí. No. Aquí. Entonces, si yo fijo una X cualquiera por aquí, fijo una X cualquiera, aquí está mi valor, esa X está fija, y cojo la recta vertical con la recta X igual al valor de X, o sea, X0, X es una, si cojo esa recta vertical, esa recta cuando entra en la figura, entra en ese punto que está aquí, que pertenece a la hipérbole. ¿Cuál es ese punto? Bueno, es el punto X y la coordenada Y como X por Y igual a 4. La coordenada Y vale 4 por X. Entonces, ese punto es justo el punto X 4 por X. ¿Y dónde sale? Sale de la figura en la recta identidad. O sea, cuando Y igual a X. Por lo tanto, Y va a variar. Para cada X fijo, Y va a variar entre el punto 4 por X y X. Entonces, esa es la variación que tengo en Y. Como Y varía de 2 a 4, ese es mi conjunto. El conjunto gris lo puedo escribir así. Y ahora, una vez que lo describí así, es fácil integrar. Entonces, la integral me sale facilita. Aquí. Ahora, integrar es muy fácil. O sea, el área de ese conjunto gris, por definición, el área de una figura en R2 es la integral de la función constante igual a 1 sobre el recinto. Entonces voy a integrar la función constante igual a 1 sobre ese recinto. Y ahora voy a usar el teorema de Fubini, el hecho de que puedo escribir ese recinto con esa cara. Entonces quiero integrar con X variando de 2 a 4 e Y variando entre 4 por X y X. La función constante igual a 1. Entonces las cuentas son muy fáciles.
Sí, sí. Vuelvo aquí al intervalo. Ahí se ve bien, ¿no? Porque, vale. Entonces, lo que quiero es, ¿cómo hago para, tengo que ver que ese es un recinto, lo que miro es que es un recinto proyectable. Ni todo recinto va a funcionar a las cosas así. A veces puede ser que yo tenga que proyectarlo primero, dividirlo en partes, proyecto una parte respecto a un eje, después proyecto la otra parte respecto a otro R, cojo dos integrales y las sumo. En ese caso es fácil ver que yo puedo describir todo de esa forma, de una sola forma. Entonces, ¿cómo lo veo? Yo cojo aquí un X cualquiera, porque lo que me interesa es ver una vez que yo fijo un X, de dónde hacia dónde varía Y. Entonces, ese X que está por aquí está fijado. Estoy en el punto X0. Y ahora, lo que me interesa, lo que pasa fuera del recinto, poco me importa. Lo que me importa es que en qué punto esa recta entra en el recinto y en qué punto sale. Porque con eso voy a ver de dónde hacia dónde va a variar Y, porque ese X está fijo. Entonces, lo que me interesa es de dónde, una vez que esa recta entra, en qué punto sale, para que yo vea la variación de Y. Y va a variar de ese punto hacia ese punto, entre esos dos valores. Entonces, bueno, ¿qué valor? Voy a coger un otro color. ¿Qué punto es ese punto rojo? ¿Y qué punto es ese puntito otro rojo por aquí? Ese de arriba es fácil, porque esa es la recta identidad. Entonces, si X es fijo, aquí ese punto tiene que tener la misma coordenada, porque es la recta igual a X. Entonces, esa coordenada aquí es fácil. Aquí me sale de la coordenada de ese punto que está por aquí, es la XX. Pero, ¿cuál es la coordenada de ese otro punto? Bueno, ese punto está en la hipérbole, X igual a 4. Entonces, cuando X vale X, ¿cuál es el número positivo que tengo que multiplicar para que sea 4? Entonces tiene que ser 4. ¿Dónde está la barra? 4 por X. Ese punto está en la hipérbole. Entonces, tiene que ser 4 por X. Por lo tanto, para X fijo, la I va a variar entre 4 por X y X. Porque empieza en esa curva y sale en la otra. Esa es la idea que tengo que tener para ver dónde empieza ese dominio y cómo funciona. Y por eso he elegido justo trabajar de esa forma. Mirar primero la coordenada, integrar primero sobre Y, después por X. Yo podría intentar mirar primero por X, pero es que si miro primero por X, si yo fijo una Y, voy a ver cómo varía X. X varía en dos partes, porque aquí por de abajo, por ejemplo, voy a borrar ese dibujito, ¿vale? Para hacer otro. Si yo quisiera primero ver mi integral variando respecto, al revés de verla variando respecto a integrar primero en Y, después en X, si yo quisiera hacerlo al revés, yo tendría que ver qué pasa con rectas horizontales, qué pasa cuando yo fijo Y, qué pasa con X. Pero yo tenía que romper la figura en dos partes, porque tendría que ver qué pasa en ese vértice por aquí. Si cojo ese vértice, tengo que cambiarlo aquí. Cojo ese puntito por aquí y ese puntito por aquí, por ejemplo, y cojamos unas otras rectas. Cojamos esa y esa. Entonces, si yo quisiera ver la integral de otra forma, proyectarla en otros R, al revés de integrar primero en Y, después en X, integrar primero en X, después en Y, yo tendría que romper la figura en dos partes. Porque si estoy abajo de la recta de Y igual a 2, si estoy aquí por debajo de Y igual a 2 de esa recta, cuando la Y empieza en la X, cuando fijo una Y, aquí por debajo de la recta azul, la X empieza aquí el punto empieza en la hipérbole y sale en esa recta vertical. Si estoy arriba de la recta azul, yo empiezo en la recta identidad y salgo en esa recta vertical. Entonces, si yo quisiera integrar primero en X y después en Y, yo tendría que romper la curva en dos partes,
el recinto en dos partes y tendría dos integrales. Entonces, si yo integro primero en y después en x, no tengo que romper en dos partes. Entonces, ese es un análisis que uno hace cuando va a hacer la integral. Hay que mirarlo y ver lo que te es más conveniente para integrar. Las cuentas al final van a salir las mismas, porque la función que estamos integrando es continua, entonces el recinto está bien, se comporta bien, entonces poco importa el orden de integral, el resultado sería lo mismo, pero uno es más complicado y otro más fácil. A ver. Entonces, bueno, esa es la idea para dibujar de por qué puedo describirlo así. Si yo quisiera describirlo de otra forma, sería en dos partes. Sería el conjunto de los xy y ahora primero con y variando entre 2 y entre 0 y 2. Y por ejemplo, la x iba a variar entre 4 por y 4. Y después tenía que ser la y variando de 2 a 4. Y ahora la x iba a variar, la x iba a variar de y hacia 4. Aquí, sí. Entonces son formas distintas de ver. Pero una vez que yo he elegido esa, que yo he visto que era la más fácil, todo lo que tengo que hacer es integrar. Y la integral es trivial, porque la integral de una función constante, la primera, o sea, respecto a y, vale y. Y ahora voy a hacer de x a 4 menos x. Entonces es fácil, va a ser x menos 4 menos x. Y ahora tengo que integrar esa expresión respecto a x, también es muy fácil, me sale x cuadrado por 2 menos 4 veces el logaritmo de x, porque estoy en los positivos, entonces no tengo que preocuparme con valor absoluto. Y ahora es meter los números. Y bueno, una vez que meto los números para que nuestro problema se quede completo, como os he comentado, esa ecuación y igual a 0 aquí me dice justo que quiero calcular el área, lo que quiero calcular es el área por de abajo, línea. Entonces, lo que queremos calcular al final es ese área en azul. Bueno, no pasa nada. Una vez que yo he calculado el área gris, el área en azul, que es al final lo que pide el problema, el área azul va a ser el área del triángulo. El área de ese triángulo es 4, la base veces altura, que 4, 16 por 2, que vale 8. Entonces 8 menos el área que hemos calculado. Entonces 8 menos 6 menos logaritmo de 16, que es igual a 8 menos 6, 2. 2 más logaritmo de 16. Ese es el área azul que queríamos calcular. ¿Vale? Bien. Estamos casi terminando. No. Menos el área gris que hemos calculado, menos 6 menos log de 16. Eso que hemos calculado aquí es el área gris, del recinto gris. Entonces, el triángulo todo tiene área 8. Entonces, ahora el área que está aquí por debajo, todo lo que tengo que hacer es 1 menos la otra. Si yo, por ejemplo, si yo fuera a intentar hacer ese problema como
Si yo al revés de calcular el área gris, fuera a calcular directamente el área azul, ese recinto yo tendría que romperlo en partes. Porque yo tendría que romperlo, vamos a coger un otro color por aquí, el recinto ese abajo de área azul, yo tendría que romperlo por partes. Tendría que coger primero esa parte por aquí, tendría que coger esa parte y aquí tenía un triángulo. Bueno, como es un triángulo no me preocuparía mucho en calcular esa área, porque vale 2. Y después tendría que calcular esa área que está por aquí. Entonces, y esa área sí, mi integral creo que saldría fácil. Sería, la I estaría variando entre 0 y 4 por X. Por ejemplo, yo podría mirar eso como una integral en una variable también. Estoy integrando el área bajo una gráfica. Bien, pasamos al último. Vale. Deja quitar eso de aquí. Y vamos al último ejercicio. Y el último ejercicio es una integral, ese tiene que ver con integrales de cambio de coordenadas polares. Entonces nos pide dos cosas. Nos pide calcular la integral de una dada función en un conjunto y expresar la integral anterior en función de coordenadas polares. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujar el recinto. Dibujar ese recinto a ver qué pasa. Bueno, ese recinto, si miramos las ecuaciones que tengo aquí, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, me da un círculo, me da ese círculo que está por aquí. Es un círculo centrado en 1, 0 y radio 1. Y esa ecuación, por ejemplo, la ecuación y igual a 2 menos x, me da esa recta que tiene pendiente negativa y que es la recta que conecta los puntos 2, 0 y 0, 2. Y esa recta corta ese círculo en dos puntos. Uno de los cuales es el 2, 0 y el otro hay que calcular para ver. Entonces nos pide calcular esa integral. Y vamos a ver que en este caso, como para calcularla no me hace falta trabajar con coordenadas polares. Nos pide expresar la integral en coordenadas polares, pero al final no hace falta hacerlo para integrar. Entonces la función es esa, xy, que multiplica la función que eleva los puntos xy en el producto. Entonces, bueno, voy a dar unos nombres para esa curva para poder escribirlo. Entonces, si voy a llamar C el círculo, o sea, al final el SEM es el círculo que tiene esa ecuación cartesiana. Y bueno, y la parte de ese círculo donde C varía donde X varía entre 0 y 1, por lo tanto, solo el primer tramo aquí, entre 0 y 1, esa parte aquí, es la gráfica de esa función, x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. O sea, una función estoy escribiendo x como función de y. Y bueno, ¿por qué es así? Porque, bueno, todo lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación. Entonces me quedo con x menos 1 cuadrado igual a 1 menos y cuadrado, saco la raíz cuadrada y cojo la parte positiva, que es la que me interesa. La parte negativa, porque estoy con la parte de abajo del círculo. Entonces, la parte del círculo con X variando aquí hacia 1, que es esa parte del recinto azul, tiene esa expresión.
Entonces, vuelvo a mis dibujitos. Voy a meter eso por aquí. ¿Dónde está? Quito eso y vamos a los dibujitos. Dibujitos. Y me quito eso. Entonces, estábamos... Voy a meter. Sí, puedes mover la figura. Intentar, pero hasta cuando uno está moviendo la figura, está haciendo un cambio, ya está aplicando una función ahí, hay que moverla y ver cómo, qué correspondencia tienen tus cambios para hacer las cuentas. Cuando la mueves, está aplicando una función ahí. Entonces ya está cambiando tu problema a otro, ya tiene un cambio de coordenada. Probablemente ese cambio no habrá problema en la derivada del determinante jacobiano, no hará ningún problema por ahí, pero creo que sí lo puede. Pero vamos a ver, ese problema no es difícil de manejar de la forma que está. Porque lo que vamos a hacer es, mira, déjame pintarlo aquí de rojo. Yo voy a romper ese círculo en dos partes. Tengo la parte aquí que va... ¿Dónde está la recta? La parte que va aquí de 1 hacia esa recta. No es difícil ver que ese punto donde la recta corta el círculo aquí es el 1, 1. Solo que tiene que hacer es hacer las cuentas. Entonces, yo voy a romperla en dos partes. Tengo esa parte y esa parte. Y la parte, esa que he llamado, la parte como el círculo es C, tengo esa parte, es la parte que es la gráfica de esa función x igual a 1 menos raíz de 1 menos i cuadrado. Es la parte con x variando de 0 a 1. Entonces, si nosotros fijamos, ¿dónde escoger un otro color? Un azul. Y si fijamos un i0, cualquier i entre 0 y 1, entonces fijo un i0 por aquí, esa es la recta constante i igual a i0. Y miramos la intersección de esa recta con el recinto D. Vemos que x va a variar de esa curva y sale en esa recta, la recta 2 menos x. Entonces, ¿dónde está el rojo? Yo fijo una i. Bueno, espera, voy a borrar eso y dibujarlo un poco más para arriba, así lo veo mejor. Mantengo aquí la línea roja por aquí. ¿Dónde está la línea? Mantengo aquí la línea roja. Y ahora pongo una línea azul. Entonces, si yo fijo, cojo una recta horizontal, igual a esa recta igual a I0, y veo su intersección con el recinto, veo que entra por ese puntito por aquí y sale siempre por ese. Entonces, siempre entra por ese trozo del círculo y sale por la recta. Entonces, eso para cualquier i. Mismo que yo esté por aquí, entra aquí y el último punto que toca es aquí el 2, 0. Por lo tanto, lo que vemos es que si fijo una i, la x va a estar variando entre esa curva, que tiene expresión 1 menos raíz de 1 menos i cuadrado, hasta esa recta, que yo puedo escribirla como i igual a 2 menos x, yo puedo escribir x igual a 2 menos i. Entonces, si fijo una i, la x va a variar entre esa expresión y 2 menos i. Y con ello ya puedo describir ese conjunto como esas cosas de proyecciones, como un conjunto proyectable. ¿Cómo lo describo? Describo D como el conjunto de los puntos en R2,
tales que y varía entre 0 y 1, porque la y está toda dentro del círculo, varía en 0. El menor valor de y es 0 y el mayor es 1. Entonces, el conjunto de los puntos en R2 tales que y está en 0, 1, y la x va a variar entre esas dos curvas, entre 1 menos raíz de 1 menos y cuadrado y 2 menos y. Entonces, es un conjunto fácil de describir como está. Es proyectable y es fácil proyectar, no tengo que romperlo en varias partes. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer es integrar. Y lo que me dice es que, bueno, primero voy a integrar en X y después en Y, de la forma que describí el conjunto. ¿Vale? Bien. Estamos casi terminados. Entonces, vamos a las cuentas. Entonces, ahora lo que quiero es calcular esa integral. Entonces, la integral sobre el recinto de esa expresión es esa integral, la integral de 0 a 1. Voy a integrar primero en X porque describí el conjunto con X y después en Y. Y ahora son cuentas. La función x, y la integral de x y respecto a x, me sale x cuadrado y por 2, de 2 menos, de 1 menos raíz de 1 menos y cuadrado hacia 2 menos y. Ahora meto esa cosa por aquí, hago un montón de cuentas, y me quedo con toda esa expresión, que puedo simplificarla bastante, porque aquí hay un montón de cosas con 2, y me quedo con eso. Y ahora voy a integrar eso respecto a y. Lo integro respecto a y meto los números, y ya lo tengo. Entonces, parecía un problema un poco difícil, pero porque la figura tiene un círculo, pero al final las cuentas no son tan difíciles. Todo lo que tengo que ver es el problema que estoy manejando. La segunda parte ya es un poco más fea, pero no tanto. Entonces, la segunda parte nos pide escribir esa integral en coordenadas polares. Y bueno, ¿cómo hacemos un cambio a coordenadas polares? Ponemos x igual a r coseno teta y y igual a r seno teta y hacemos cuentas. Lo único que tenemos que ver es que cuando hacemos ese cambio de coordenada va a aparecer un determinante jacobiano en mi integral. ¿Cuál es el determinante jacobiano del cambio de coordenadas polares? Es el R. Siempre aparece por ahí el R. Entonces las cuentas va a hacer lo que pide el apartado B, que es escribir esa integral como en coordenadas polares. Tampoco es difícil. Solo tengo que usar un poquito de geometría para dibujar, porque mi círculo no está centrado en el origen. Entonces las cuentas salen un poco más raras, pero tampoco es complicado. Entonces yo voy a cambiar de pantalla. No, lo dejo aquí porque es más fácil. Creo que sale más fácil. Entonces, ahora vamos a hacer lo que pide el apartado B, que es expresar esa integral en coordenadas polares. Entonces, para ello, lo que hay que ver es cómo describir ese círculo y el recinto, por lo tanto el recinto D, en coordenadas polares. Entonces, si miramos a ese dibujo aquí está el círculo que teníamos antes. Como las coordenadas polares son cosas hechas con respecto al origen, y aquí tengo el θ, varía del origen, y cada punto de ese círculo es determinado por un θ y r. Por lo tanto, yo puedo describir la ecuación de ese círculo como r igual a 2 coseno θ. Y aquí estoy usando solo geometría plana, porque yo cojo para cada θ, yo cojo el triángulo, cojo el radio aquí, el punto. Aquí hago ese triángulo por aquí. Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque ese segmento es un diámetro. Por lo tanto es un rectángulo. Y ahora todo lo que tengo que usar es geometría. Vale, no veis el puntero. A ver. Es porque creo que cuando estoy en ese... ¿Ahora sí lo veis? Vale. Es
que tengo que estar cambiando de modo. Entonces, yo tengo ese círculo, quiero describirlo en coordenadas polares. ¿Cómo lo hago? Cada punto del círculo, como está en R2, está descrito como por un θ y un R. ¿Y quién es R? Es el comprimento de ese segmento, la distancia entre el punto y el origen. Bueno, como el punto está en el círculo, si yo proyecto ese otro segmento por aquí, como ese es el diámetro del círculo, yo construyo ese triángulo tiene que ser rectángulo, porque estoy en un círculo y ese segmento es un diámetro. Entonces, bueno, como el triángulo es rectángulo y ese ángulo es θ, todo lo que tengo que hacer para descubrir R en función de θ es utilizar la trigonometría, porque el coseno de θ va a ser el cateto ese adyacente, el R, sobre esa hipotenusa, que vale 2. Entonces, R por 2 igual a coseno θ, por lo tanto R igual a 2 coseno θ. Y ya tengo la relación, la ecuación de ese círculo en coordenadas polares es esa, R igual a 2 coseno θ. Ese es un primer paso. Y ahora vamos a hacer el cambio a coordenadas polares. Entonces, para las coordenadas polares yo siempre tengo que tomar x igual a r coseno θ, y igual a r seno θ. Y ahora la ecuación cartesiana que yo tenía para la recta era y igual a 2 menos x. Por lo tanto, voy a sustituir esas expresiones, x igual a r coseno θ, y igual a r seno θ, aquí. Y yo me quedaría con r seno θ igual a 2 menos r coseno θ. Y ahora yo lo resolvería para r y llegaría a esa expresión. R igual a 2 coseno θ más seno θ. Entonces, esa es la expresión de la recta en coordenadas polares. Y aquí yo hice un dibujo que no hacía falta hacerlo, pero nada más por completitud para que veáis. Entonces, si yo miro ese dibujo, cuando yo hago el cambio a coordenadas polares, las coordenadas polares lo que hacen, esa función que eleva r en θ y r coseno θ, r seno θ, lo que hace es coger ese recinto muy raro y llevarlo a ese otro recinto que no es tan raro, pero que es el recinto dentro del círculo que hemos trabajado antes. Y bueno, si fijamos, ¿por qué fijo θ entre 0 y pi por 4? Porque si yo tengo que ver cómo las cosas varían aquí en el círculo. Si θ va a estar por aquí, si yo cojo segmentos por aquí o segmentos por aquí, dependiendo de cómo va θ, si θ está entre 0 y pi por 4, tenemos que r va a variar entre 0 y 2 coseno θ más seno θ, que es la expresión de la recta. Ahora, si yo cojo un θ muy grande, mayor que pi por 4 y menor que pi por 2, ahora ya esto no está más variando, ya no está más saliendo por la recta, el eje, el R. El R va a variar entre 0 y el círculo en coordenadas polares, y la ecuación del círculo es 2 coseno θ. Entonces, ahora no estoy más mirando segmentos perpendiculares paralelos a los ejes coordenados para ver cómo varían las cosas. Yo tengo que ver qué pasa cuando yo varío θ y R. ¿Y quién es R? R es la distancia del punto al origen. Entonces lo que tengo que hacer es, cojo un θ fijo, un ángulo cualquiera. Entonces cojo, aquí está mi línea. Yo cojo ese θ por aquí. Ese θ fijo, está entre 0 y pi por 4. Ahora, ¿qué pasa con R? R empieza en 0 y sale en esa recta. Ese es el punto. ¿Y cuál es la ecuación de esa recta en coordenadas polares? Es 2 por coseno θ más seno θ. Y ahora si cojo un ángulo muy grande, R empieza en 0 y sale en el círculo. Y la ecuación del círculo en coordenadas polares es R igual a 2 coseno θ. Y ahora voy a escribirlo en coordenadas polares.
con esas informaciones, esa integral sobre el dominio de, en la integral por R, ahora xy lo cambio por R coseno, aquí me falta un teta, por R coseno teta, R seno teta, y tengo que tener un factor R por aquí, que viene del determinante jacobiano de ese cambio de variable. El determinante jacobiano es R. Y ahora integrar sobre R cinto R es aplicar todo eso que os he comentado de coordenadas polares. Voy a hacer primero teta variando de 0 a pi por 4, y en ese caso R va a variar de 0 a 2 coseno teta más seno teta. Y aquí cuando teta varía entre pi por 4 y pi por 2, yo tengo R variando entre 0 y 2 coseno teta. Y aquí está la expresión esa reescrita. Y lo reescribo en coordenadas polares. Un problema un poco raro, nada más para jugar, porque no es útil reescribirlo en coordenadas polares en ese caso. Nada más para probar que vosotros lo sabéis hacerlo. Y bueno, me tengo que marchar, que ya son las 5 y el otro profesor ya debe estar ahí fuera esperando. Entonces, bueno, si tenéis dudas de esa parte, después me comentad, por eso en la próxima clase puedo reverlo otra vez con un poco más de espacio. Entonces, nos vemos ahora, nuestra próxima clase, el lunes 10, María va a dar la clase. Entonces yo creo que nuestra próxima clase es el lunes 10.